Muy buenas noches. Soy el padre Luis Edgar Montejano. Actualmente estoy colaborando como vicario parroquial aquí en el Santuario de Fátima. Y les voy a pasar a impartir esta pequeña tema acerca del domingo. Pero quisiera que iniciemos con una oración invocando al Espíritu Santo para que esta reflexión nos ilumine tanto a ustedes como a un servidor, para que podamos a través de la presencia del Espíritu entender y abrir todo aquello que lo que el Señor nos quiera manifestar en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, esta parte, bueno, este tema acerca del domingo, por ahí les van a estar presentando la diapositiva. Del archivo que te enviaron, Aníbal, es la diapositiva número 14. Entonces, para empezar, antes vamos a partir a la cuestión, y quisiera poner o encuadrar el aspecto de la resurrección. Para nosotros, como católicos, la resurrección de Jesucristo es el punto base, punto en el cual nosotros tenemos que estar bien seguros sobre ese acontecimiento. Porque de ahí parte toda esa manera de relacionarnos con Dios. Esta cuestión nueva que tiene el Señor Jesús. Resurrección no es igual a revivir. No. Entender la resurrección es algo, una manera nueva, una cuestión de que lo que estaba aconteciendo era algo completamente glorioso en ese sentido. Entonces, vemos este acontecimiento de resurrección que es la base, el vínculo, la cuestión culmen de Jesucristo, pero es la base de nuestra fe. Bueno, entonces si nosotros vamos a partir en este sentido de lo que implica la resurrección, porque el domingo tiene este doble significado. Jesús triunfa con su muerte, con su resurrección, y Jesús se manifiesta a los suyos como realidad viva, estando reunido en asamblea de fracción del pan. Ciertamente nosotros entendemos que es el domingo para algunos es el momento que vamos y nos comunicamos con el Señor a través de la Eucaristía. Es algo, pero necesitamos tener bien centrada la cuestión de la resurrección, porque en esa vínculo o esa relación nueva que tiene el Señor Jesús, la Eucaristía se hace presente y es manera en que nosotros hacemos presente al mismo Dios con nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Entonces, esta cuestión de la reunión en domingo está en torno a todos los que somos bautizados, todos los que creemos en el Señor Jesucristo vivo, ¿sí? Nosotros partimos de que es un Jesucristo que está vivo y que el Espíritu Santo que en cada uno tenemos, esa manera de comunicarnos, lo tenemos o nos pactamos la alianza, pues cuando te acercas tú a comulgar. Cuando te acercas a comulgar, estás teniendo esa relación íntima con el Señor, ya que es tu corazón que quiere unirse al corazón del Señor y el corazón del Señor que quiere unirse al tuyo. Pero partimos de esta cuestión de que es desde la resurrección, entendiendo, sí, Señor, cuando tú estás en la fila de comunión, estamos, Señor, yo vengo aquí y creo realmente que estás presente, que estás vivo y te haces presente. Y es por eso que te entrego mis afanes, mis cansancios, mis frustraciones, mis sentimientos de tristeza, mis gozos, mis alegrías, para que tú los toques, los transformes, los hagas nuevo. Entonces, implica esa la cuestión de la resurrección, implica mucho, y es lo que nosotros, en el domingo, es lo que nosotros estamos conmemorando. O entrándonos en una mistagogía, es decir, recordar, volver a ser presente el momento, hacer el momento en el cual Jesucristo se hace presente entre nosotros. Bien.
En este aspecto, el domingo hay tres aspectos. Uno que es el Sí. memorial de la resurrección. Padre, Eh, es que más estoy esperando porque me tienen que autorizar para compartir la pantalla. ¿Quién te tiene que autorizar? Pues ahí en la Ah, computadora de Fátima. Ya fue Patrick a verlo. muy bien. Bueno, Sí. pero vamos bien, vamos, voy siguiendo. Entonces, tres aspectos del domingo. Uno que es memorial de resurrección. Dos, reunión fraternal de los cristianos. Y tres, espera del retorno glorioso. Memorial de resurrección, porque todo lo que implica hacer presente lo que es el Cristo vivo, que es ese sacrificio por amor nuestro, al que Él nos tiene, nosotros, que se hace presente de nuevo. ¿Con cuál es el objetivo de Él? Que nosotros estemos constantemente o recordar esta cuestión de glorificarnos. Es decir, que aquí en la tierra estemos respaldados con su presencia. Y vendrá un día en el momento en que estaremos plenos cuando lleguemos a esa presencia. La reunión fraternal de los cristianos, es decir, todos los bautizados, todos los que encontramos un sentido en nuestra vida a través de las enseñanzas del Señor Jesús. Oye, ¿cuáles son esas enseñanzas del Señor Jesús? Pues simplemente es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, la reunión fraternal implica a todos aquellos cristianos que encontramos en el Señor Jesús un bienestar. ¿Cuál es ese bienestar? Pues tu tranquilidad, tu paz, ese sentimiento, esas ganas de estar junto con Él. Y en ese aspecto de en el último aspecto, la espera del retorno glorioso, parece que nosotros estamos en esa espera de la segunda venida del Señor Jesús, de ese encuentro que va a tener con nosotros. Entonces, propiamente en domingo implica eso. Es el día que celebra el misterio de la resurrección del Señor. Aquí propiamente, si Dios mandó a Moisés a celebrar el sábado como día del Señor, acuérdense, el séptimo día, el día del descanso, con la resurrección de Cristo, el día siguiente al sábado celebramos el domingo, en conmemoración de ese gran acontecimiento. Hay que interpretarlo de esta manera. Si Dios lo que creó fue perfecto en 7 días, en el octavo día entenderlo que fue pleno, completamente, cumplió con todo. Manifestó, Dios mismo que glorificó al mundo, Dios mismo que estuvo presente y con la resurrección glorifica todo el mundo. Y es entender que el tiempo que estuvo el Señor Jesús aquí con nosotros, ¿sí? Es un tiempo que estuvo Dios mismo y que con la resurrección acontece, o sea que todo está glorificado en ese sentido. Entonces, para nosotros, el día específico, el día especial para el católico, ese es domingo, porque es el día en el cual yo tengo esa relación, tengo ese celo de estar junto con el Señor. Tengo de alguna manera esas ganas de relacionarme, de disfrutar ese bienestar espiritual que Jesucristo me da. Entonces, cuando tenemos esa bien fe cimentada, esa certeza, es decir, esa verdad, pues conmemoramos ese acontecimiento. El domingo, es el domingo en el cual mi Señor está junto conmigo. Obviamente el Señor, pero es el domingo que yo le dedico. Es el domingo en el cual entramos en esa plenitud, en esa relación. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Iglesia desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o domingo. Es decir, les decía esta cuestión. El domingo implicaba esa nueva relación. La antigua ley se decía que era los sábados, propiamente, en la cuestión del Shabbat. Para nosotros, el domingo es el domingo en el cual nosotros entendemos ese acontecimiento pleno. Para los cristianos, el domingo reemplaza el sábado, es la primera fiesta cristiana. Por eso nosotros iniciamos nuestra semana en domingo. Es el día que inicias junto con el Señor. Es el día del Señor, día de alegría y de gozo. Anteriormente, hoy los tiempos han cambiado. El domingo era el día en el cual la familia estaba junta. La familia en el cual dedicaba para el descanso, pero también para dar gracias. El domingo daba gracias por las bendiciones recibidas.
pero era el domingo también en el cual juntaba esa alianza con el Señor. Era la familia que iba ese día del Señor a agradecerle. Era la familia en la cual se quería encontrar. Iglesia doméstica, la familia, encontraba su razón de ser en un día en el cual quería encontrarse plenamente junto con Dios. Y es lo que propiamente a nosotros, con el paso del tiempo, algunos han olvidado o simplemente se ha caído en es porque es domingo y tenemos que hacerlo. Híjole, ahí es una tarea en la cual hay que volver al origen de lo que implica esa relación con el Señor, ¿verdad? Día del Señor. Es un día del Señor con el cual no hay que verlo como algo que me obliga, me oprime. Día del Señor es en el cual tú vas convencido de encontrarte con Él y que Él quiere encontrarse contigo. Entonces, por eso expresamos ese día de alegría y de gozo. El domingo, siguiendo la siguiente diapositiva, el domingo es la primera fiesta cristiana, la fiesta primordial. Durante bastante tiempo fue la única. Los primeros cristianos empezaron enseguida a celebrarlo. Ya se habla del domingo en la primera carta de Corintios, en los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, ¿sí? Las primeras comunidades cristianas, propiamente lo que se conocían como la fracción del pan, pero en las primeras comunidades, si nos vemos en los Hechos de los Apóstoles, no tienen una estructura, obviamente como tú y yo ya la tenemos en una liturgia, propiamente. No, al principio las comunidades cristianas iban al templo y dice en el Hecho de los Apóstoles que se reunían en el templo para alabar al Señor a través de los salmos y la predicación acerca de la vivencia del Señor Jesús. Y después se iban a las casas a la fracción del pan. Entonces, la unión, en este caso, ya les explicarán a lo mejor lo que implica la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que siempre van unidos. Pero ahí lo que quiere decir es que ese día era en el cual tenía un significado especial. Es en el cual les daba un sentido, les daba identidad al cristiano. Es decir, esa nueva relación que Dios estaba proponiendo, no solamente en un grupo selecto, sino para todos. Y era algo que atraía. ¿Por qué algo que atraía? Porque todos tenían acceso a ese Dios que estaban manifestando. A ese Dios, a ese Señor muerto y resucitado, sobre todo esta cuestión de muerto y resucitado. Entonces implicaba, oye, yo quiero relacionarme con ese Dios muerto y resucitado. Quiero relacionarme con ese Señor Jesús. Y es decir, bueno, es que este día, este domingo, ¿sí?, implica esa relación. Y empieza cuando alguien tiene el encuentro con el Señor, propiamente hablando con el Señor Jesús vivo, pues de alguna manera tienes un encuentro en el cual te convence, en el cual te sabes entender. Y es por eso que a lo largo de la historia, cuando estamos convencidos de que hay un día en el cual el más importante, pero el más importante nosotros lo recordamos en domingo, ¿sí? Para nosotros los católicos ese día, todo lo que es en torno al domingo. Propiamente es el día de la Eucaristía. Durante los primeros siglos, el eje del domingo fue la celebración de la Sagrada Eucaristía, les decía, la cuestión de la fracción del pan, en la que se conmemoraba y actualizaba la resurrección de Jesucristo. En lo siguiente, el día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el octavo día en que Cristo, tras su reposo del gran Shabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce ocaso. Es entender y adentrándonos que propiamente si nosotros estamos regidos en el calendario solar propiamente, y hay que entender también un poquito para entender esto acerca y estar un poquito relacionados con la cuestión del calendario lunar. Para el judío no podía haber en este caso oscuridad, porque todo lo que implicaba oscuridad era una oscuridad que tanto lo palpaba en el día a día, que empezaba, su día tenía que terminar con sol y empezar con sol. Para nosotros eso cambia completamente porque Cristo, para quienes estamos con Cristo, nunca va a haber oscuridad.
Nunca. ¿Sí? Porque es algo que ya está glorificado y quien creemos en Cristo es esa luz. Para nosotros entender que siempre el que tiene al Señor Jesús, ¿sí? El que es bautizado, el que de alguna manera estrecha esa mano, es entender que Él es el día que no conoce ocaso. Y es por eso ahí es adentrarnos a ese misterio de la resurrección. Con la resurrección, es decir, es Jesucristo que para Él tiene esa luz. Es una luz para todos, una luz en la cual el hombre la humanidad puede estarse relacionándose con su creador. Me dicen, ¿lo vas a hacer? Bueno, este domingo es día de alegría y de descanso. Y propiamente cuando la legislación civil introdujo la ley del descanso dominical, encontró en la iglesia una acogida favorable. No solo porque esto favorecía el culto y el descanso, sino la conmemoración del nuevo descanso instaurado por Cristo en la resurrección. Es día de la comunidad cristiana. Propiamente aquí les decía, bueno, con el paso del tiempo esto ha cambiado, ¿verdad? Esta cuestión, cuando dicen que hay un día de descanso o que todo trabajador tiene derecho a su día de descanso, ¿sí? Pues habla que puede, o la dice, pues puede ser cualquier día. Pero para propiamente adentrarnos en ese misterio o como en esta cuestión, este caminar con todos los que, la mayoría que somos cristianos, católicos, nos adentrábamos a ese misterio del domingo, el día del Señor, el día en el cual el descanso es un día. Aquí hay que definir también descanso. Descanso no significa que vas a tirar flojera, como muchos tienen ese concepto. Descanso no va por ahí la definición. Descanso día que no voy a hacer nada. No. Descanso es cuando descansas, te desafanas de aquello que haces rutinariamente. Es aquello que de alguna manera te dispones a estar junto con el Señor. ¿A qué llamamos entonces cuando decimos, dale al Señor el descanso eterno? Pues no estamos diciendo, dale al Señor la flojera eterna. No va por ahí. Esto entendiendo por algunos conceptos que entienden acerca del descanso como una cuestión más de flojera. No va por ese sentido. El descanso va en la cuestión de que es parte de ti, es algo esencial del hombre, es algo que necesita, pero no quiere decir que no vas a hacer nada, sino que implica ser consciente de todo lo que eres y gracias a quién eres lo que eres. Propiamente va por ahí la reflexión, ¿sí? No en una cuestión más de un poco de la flojera en ese sentido. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. El domingo propiamente. Para nosotros en torno, o la mayoría de nosotros, el domingo es el día en el cual nosotros dedicamos, consagramos, consagrar es apartar, es decir, te apartas, ¿sí? Es un momento en el cual consagras, apartar, y tú decides hoy tú decides a qué hora te quieres apartar, quieres consagrar ese momento a Dios. Entonces tú decides un domingo, el domingo, un horario en el cual tú te adentras a esa misión, a ese misterio, ¿verdad? Te apartas, te consagras. ¿Pero qué implica en ese momento de domingo? Pues es el momento en el cual dentro de tu día haces conciencia de todo lo que el Señor ha estado contigo. Ojo, no estoy hablando como una cuestión de que tienes que darle gracias como que en un sentido de negativo, como que tienes que hacerlo. No. Para entender la relación con el Señor no se tiene que acercar ni con miedo, ni obligatoriamente. Con el Señor se acerca y se vive plenamente cuando es con voluntad, ¿sí? Cuando realmente estás convencido y estás en esa voluntad. Ojo, los niños pues obviamente necesitan de la disciplina, ¿verdad? La disciplina para que se pueda hacer un hábito y para llegar a la virtud, pues primero tenemos que forjar primero el hábito y el hábito se forja a través de la disciplina. Por eso desde muy pequeña edad los van trayendo los papás porque
los papás le están enseñando a consagrar, a apartar este día. Y yo le dice propiamente, hijo, yo te vengo y te transmito este amor que yo le tengo a este Dios. Y por eso lo traes. Quizás al principio en su falta de formación de conciencia o en la manera de adentrarse, pues va a batallar, pues obviamente. Pero con el paso del tiempo, entre los consejos y lo que tú compartas, pues se va dando cuenta que esa relación implica. Lo vamos enseñando a apartarse, lo vamos enseñando a consagrar, es decir, ese día. Por eso entender que es primordial de precepto, ¿sí? De obligación, porque es una obligación que quiero estar junto con Él. El domingo los fieles tienen la obligación de participar en la Santa Misa y se abstendrán de trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor y disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Lo que anteriormente les comentaba. Entonces, en esa parte, en este día que consagras, te apartas con Dios en ese horario determinado, pues tú quieres estar junto con el Señor. Y tú sabes qué vas a adquirir a través de ese momento que estás teniendo con el Señor. Y el Señor también va a tener esa cuestión, al final de cuentas, el objetivo o lo que nosotros estamos llamados es a disfrutar de su presencia. Porque es el momento en el que nosotros queremos apartar y consagrar eso a Dios, el Señor lo santifica. ¿Qué significa día de precepto? Bueno, la expresión de precepto significa que asistir es una obligación grave y que solo por motivos también graves, enfermedad, accidentes, atención de enfermos, se puede dejar de cumplir. Propiamente el precepto para nosotros esta misa es de precepto. Esta misa propiamente tiene esa intención de unirte junto con el Señor. Todas las misas, pero hay unas misas en las cuales para nosotros nos llevan a la reflexión. Todos los domingos nos lleva a una reflexión en el cual, aparte que es el día que consagramos al Señor, también están las fiestas en las cuales nos adentramos al misterio de la revelación y de todo lo que implica el seguimiento del discipulado del Señor Jesús. Por eso que vemos ahí, por ejemplo, una fiesta de precepto es Navidad, porque nos adentramos a la encarnación. Una fiesta de precepto es Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. ¿Y por qué? Porque ahí nos adentramos, ¿sí?, a ese misterio en el cual de la primera discípula de Cristo, María Santísima, que es la que lleva y la que porta al Salvador. Y de ahí pues vamos con el bautismo del Señor, después vamos hacia las fiestas de los apóstoles, San Juan Bautista, ¿sí?, y los de los dogmas marianos, ¿verdad? Esos que son llamados preceptos, es decir, que nos obliga a estar en esa relación, adentrarnos en ese misterio junto con el Señor y que a través de esa conmemoración, de esa fiesta, nos lleva a estar junto con el Señor. Luego, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Propiamente, adentrándonos en esta cuestión ya aquí les está diciendo que cuando se falta misa en los domingos, implica lo que caes en pecado mortal, porque pues así. Propiamente, pues ya es adentrarnos en una cuestión moral, ¿verdad? Pero aquí dice, cuando motivos graves, enfermedad, accidentes, atención de enfermos, etcétera, se puede dejar de cumplir. Padre, es que no pude ir a misa porque pues estuve de visita con mi mamá y mi mamá está enferma y no pude cumplir porque pues no podía despegarme de ella. Bueno, ahí está tu misa, ahí está tu misión, ahí está Cristo mismo encarnecido contigo mismo, tu amor, esta cuestión que estás llevándote a la vida, el honrar. Honrar significa considerar, respetar, estar empático, estar acompañando con el que sufre y propiamente cuando está la relación afectiva. Entonces, ahí también podemos nosotros adentrarnos en ese misterio, ¿verdad? Entonces, ahí en esta cuestión. Esta obligación abarca también aquellas otras 6 fiestas, las solemnidades que les decía.
llamadas de precepto y que caen en otros días de la semana. Como decía, el 1 de enero, el 30 y 29 de junio, 30 de agosto, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. Para nosotros los mexicanos es precepto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, marcan unas, ¿sí? O sea, son estas, pero son un chorro. Por ejemplo, tendría que enumerárselas, pero ahorita nomás, ahorita enuncié algunas. Son más, o sea, son 6 fiestas, solemnidades, llamadas de preceptos, ¿sí? O sea, hay unas que son de Corpus Christi es precepto, ¿sí? Pero aquí es 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay más, faltan más, ¿sí? El precepto de asistir a la misa puede cumplirse asistiendo el mismo día o el día anterior por la tarde, es decir, las vísperas, ¿sí? Por ejemplo, sabemos nosotros que propiamente aquellas misas del sábado que están por la tarde ya son las misas de precepto. Pues adentrarnos a esta cuestión de las vísperas, ¿sí? Entonces, ahí está. Algunos manejan un horario, oye, ¿cuándo se tiene que hacer? Pues es cuando baja el sol y todo eso. Pues ahí, en ese sentido, para nosotros, bueno, ahorita por la pandemia, pues tenemos una realidad muy diferente, ¿verdad? Pero a veces ustedes saben que están bueno, aquí me comentan que las misas aquí en el santuario siempre hay muchas personas. Es que siempre está, entonces se pone un horario en el cual facilite, en este caso, que todos participen de ese precepto, ¿sí? Entonces, por eso que a veces tenemos horarios de 4:30, 6 de la tarde, o sea, que empiezan a veces muy temprano. En otras realidades, por ejemplo, en los que están en ejidos o que tienen comunidades en ejidos, pues a veces tienen que empezar desde el mediodía para poder completar el precepto, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay comunidades que tienen 20 ejidos y un solo sacerdote. Entonces, ahí el sacerdote tiene que, de alguna manera, aplicar todas las cuestiones pastorales, otras realidades. Aquí propiamente, en nuestra realidad es un poquito diferente, ¿verdad? Gracias a Dios, y al movimiento propiamente evangelizador de misiones, nuestro mismo llamado es que somos una iglesia viva, pues tenemos nosotros de alguna manera esa realidad que podemos ser atendidos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo santificar el domingo? Junto con la obligación de participar en la misa dominical, la iglesia nos recuerda también la forma de santificar el domingo. La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Entonces, aquí empieza lo que le llamaba de la cuestión del descanso, reposo, ¿sí? Y ocio suficientes. Ojo, no, a veces podemos tener un concepto y partimos siempre de la cuestión negativa. Es que andas ahí de ocioso, andas ahí de ocioso. Espérate, pues, ¿qué es ocioso? Es decir, andas, pues, de alguna manera saliendo de tu rutina. Algunos, pues, optan, para nosotros a lo mejor es muy sencillo ir bueno, antes de pandemia, pues íbamos al cine, visitábamos a personas, cada quien tenía su itinerario dominical en el cual implicaba que era santificar tu día, consagrar tu día en el domingo de ir a misa y aparte las actividades, ¿verdad? La convivencia familiar, algunos pues se iban a comer en familia o era el domingo en el cual venían todos. Entonces, eso va por ahí, esta cuestión, ¿sí? Sobre todo cultivar la vida familiar, cultural, social y la cuestión religiosa. El domingo nos ofrece una buena oportunidad para ejercitar algunas obras de misericordia, como visitar enfermos o ancianos. Por ejemplo, hay grupos de jóvenes que se iban por las mañanas, se iban a veces a visitar los asilos y estaban con las personas, preparaban una visita, jugaban con ellos, pues
alababan, cantaban, rezaban el rosario con ellos y de alguna manera después de ahí se compartían en sus casas y asistían a misa, entonces ahí propiamente. Entonces aquí implica también que los domingos podemos hacer esas obras para transmitir lo que tienes en vasija de oro, que es tu amor por el Señor Jesús, eso que tú salvavaloras, eso lo transmites. Propiamente a los que son ministros extraordinarios de la Eucaristía, es el domingo en el cual pues visitan a los enfermos, aquellos que no pueden ir a misa, que ven la misa por televisión, y los ministros extraordinarios de la comunión son aquellos que tienen esa potestad de ir a llevarle a Cristo mismo a aquel que necesita, ¿verdad? Y es donde parte de su día, pues no solamente es, bueno, pues vengo a visitarte, aquí está el cuerpo de Cristo, órale, que te vaya bien. No. Implica también, pues, encontrar en el enfermo, en su historia, en su narrativa, la presencia de Cristo, porque tú estás portando, en este caso estás llevando a alguien que es para ti algo muy valorado, el cuerpo de Cristo, y que tú vas a ser el portador, es decir, vas a ser el que vas a llevárselo a aquel que lo necesita, aquel corazón que tú puedes decir, no, es que está triste, no, es que lo veo muy animado. Bueno, tú eres aquel que portas al mismo Señor Jesús, que vas a ver cómo el Señor a través de la comunión, ¿sí?, hace su efecto, ¿verdad? Entonces, hay algunos ministros que lo hacen en domingo, hay algunos, según pues ahí la directriz de cada comunidad, ¿verdad? Bueno, es mediante la resurrección del Señor que el domingo es establecido como el día privilegiado, como el día de la reconciliación. Es decir, ese día en el cual tú te reconcilias junto con el Señor, es el cual yo estoy junto contigo. Es cuando nosotros quieres limar asperezas, quieres de alguna manera encontrarte con el Señor, ¿sí? Entonces, la reconciliación implica sanar, perdonar completamente. Entonces, a través de ese gesto de estar junto con Él, ¿sí? Porque cuando el objetivo, que tú vienes a misa o vamos nosotros ese domingo, pues partes tú, o hay que partir en un pensamiento de que es renovarnos completamente, ¿sí? Algunos dicen, es para recargar batería. Otros dicen, no, es para que de alguna manera el Señor me limpie completamente. Bueno, son interpretaciones, pero que al final de cuentas encontramos el sentido del bienestar espiritual que contiene, ¿verdad? Todo este aspecto del domingo. El domingo es el día de la resurrección de Cristo. Los católicos lo celebramos con la Santa Misa y cumplimos con el tercer mandamiento del Decálogo. ¿Cuál es? Exacto, santificarás las fiestas. Muy bien. Hay nombres expresados para el domingo, el día del Señor, ¿sí? Salmo 118, versículo 24, este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocemos en él. Otro, que es el día de la resurrección, la nueva creación. Entonces, aquí viene varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, Jesús resucitó de entre los muertos. Y vemos en algunos pasajes el primer día de la semana, ¿sí? Al octavo día después de resucitar. O sea, vamos nosotros y nos va marcando. Hay algunos evangelistas que son detallistas en la cuestión del tiempo, pero va en esa expresión, si usted dice, el primer día de la semana, entonces estamos diciendo hay interpretación que implica eso, ¿verdad? Lo nuevo, ¿verdad? En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, es decir, recuerda la primera creación, en cuanto que es el octavo día, o sea, que sigue al sábado. Entonces, interpretarlo de que si fue perfecto en el séptimo día, el octavo día es la cuestión plena, ¿sí? Plenitud total, glorificación hacia todo. Mismo Dios se hace presente aquí en lo que ha creado, ¿sí? Y todo lo que está glorificado, ¿sí? Entonces, todos podemos participar de esa glorificación. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, es decir, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, ¿sí? Dies Dominica, en hebreo, el Kyriake Emerá, el Dies Dominica, en español,
el domingo. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar eso? Bueno, Padre, ¿usted de dónde está sacando todo lo que está diciendo, verdad? Pues las evidencias, evidencia bíblica. Encontramos en Hechos 27. Primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. El primer día de la semana es el domingo. Evidencia de los padres apostólicos, ¿sí? Estos vivieron en los 2 primeros siglos y son testigos de la fe y de la práctica de la iglesia recibida de los apóstoles, ¿sí? Entonces, San Ignacio de Antioquía decía, los apóstoles de la palabra del siglo I enseñaba, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Entonces, ahí propiamente habla de que ese día conmemoramos, ¿sí? Es decir, hacemos presente, nos adentramos completamente a esa relación que Dios tiene con su pueblo, ¿verdad? El domingo, plenitud del sábado. El domingo se distingue expresamente del sábado al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Entonces, aquí habla acerca de esa plenitud. Cristo vino a darle esa plenitud. Y entendemos, ¿verdad? No vino a abolir a las leyes de los profetas, sino a cumplirlas, es a darle esa plenitud, ¿sí? Llena completamente todo. Y pues bueno, esto sería propiamente esta parte del día, el domingo. Para nosotros también es entender el domingo como hermanos, todo lo que conlleva. Por ejemplo, es el Dios que está junto con el pueblo. Es el Dios que en ese día todo el pueblo, o sea, todos nosotros, todos los bautizados, está junto con su Señor. Y lo expresamos a base desde los cantos que decimos, en algún canto cuando decimos, alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Otro canto es, cantad alegres a Dios, habitantes de todo. Ya estamos ahí. O el dichoso, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso es algo que todos, o sea, no solamente es la cuestión personal, pero que también se hace comunitaria. Entonces, esa participación, vamos a la casa del Señor, juntos como hermanos, y ahí vamos, en esa mística, ¿no? Que es Dios mismo en ese día que consagramos, es decir, que nos apartamos a estar con Dios, en el cual lo glorificamos, lo alabamos, le damos gracias, ¿sí? Propiamente en el himno del Gloria, pues todo eso hacemos. Cuando escuchamos al Señor Jesús, realmente estamos adentrándonos todos nuestros sentidos, decimos, Señor, abre completamente mi pensamiento para escucharte, para que pueda yo sentir esa seducción tuya espiritual cuando escucho tu palabra, cuando respondo el salmo. Pero pues a veces podemos ser un poquito distraídos, ¿verdad? Y nos perdemos completamente toda la mistagogía que nos lleva la liturgia en este sentido. El misterio, la conmemoración, mistagogía es un misterio, el misterio del Señor Jesús que nos hace conmemorar toda la liturgia plenamente, desde que inicia en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos vamos a ese tiempo cairológico, al tiempo de Dios, al tiempo del Señor, ¿sí? Donde Dios mismo toma el cronos en el cual nosotros estamos y estamos en ese tiempo. Entonces, es toda una riqueza que tenemos. Y luego cuando vienen unos, Padre, ¿me cuenta la misa si llegué en el Gloria? No, entonces no estamos entendiendo si te cuenta o no te cuenta. Tú te quieres adentrar con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Es adentrarse completamente, no es a base de reglas,
de unas reglas de que cumplo o no cumplo, me da chancita o no me da chancita. Bueno, entonces sí, entonces no. No, ya viene de uno. Realmente cuando quiere adentrarse al misterio, ¿sí? Entonces, pero ya es cada uno, si nos queremos ir a la frontera, con el Señor a la ley, pues no se trata a base de irnos a la frontera según nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, según el pensamiento del Señor, y el pensamiento del Señor siempre va a ser hacia el aspecto de sanación, de salvación, ¿sí? Entonces, les invitaría a disfrutar de este domingo, ¿verdad? ¿Sí? Que ese día que tú te dispones, el horario que tú eliges estar con el Señor, ¿sí? En domingo propiamente, ¿sí? Puedas tú adentrarte completamente a esa relación junto con Él. Y cuando tú te acerques a comulgar, lo recibas, puedas adentrarte todo ese misterio celestial en el cual Dios en ese momento se comparte y tú le compartes todo lo que le has ofrecido. Recuerda que todo lo que toca transforma, convierte, hace nuevo, entendiendo todo lo que es el contexto para nosotros de fe a través de la resurrección. Muy bien. ¿Chistes, comentarios, ñáñaras? ¿Algo que decir? ¿Todo bien? Pues bueno. Dudas, preguntas. Acá los que están en Zoom, ¿alguna pregunta? Espero que no. Ok, mi padre, pues muchísimas gracias. Pues bueno, a ustedes, vamos a agradecerle al Señor por esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. También te damos gracias por aquellas adversidades, inquietudes y preocupaciones que nos dimos cuenta. Danos la fortaleza, la inteligencia para salir adelante. Pero sobre todo aquello que podamos ser sabios para no apartarnos de ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Tú conoces lo que cada uno está aconteciendo. Acoge sus súplicas, no los dejes solos, Padre Celestial. Decimos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libra todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie los que están aquí presentes y los que están siguiendo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, que descansen y que pasen muy buenas noches. Nos vemos el lunes, igual a las 8:30. El link pues ya está ahí en el chat, es para todas las pláticas. El que quiera ir presencial, la plática la va a dar el padre Esteban, si no me falla la memoria. El tema es los libros litúrgicos. El que quiera, digo, ir a estarlo presencialmente y el que no, pues aquí por el Zoom. ¿Ok? Bueno. Entonces, nos vemos si Dios quiere el lunes a las 8:30. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Que tenga buena noche.
Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Iván. Igualmente, buenas noches.